En este video daremos una breve explicación de cómo realizar un ajuste por mínimos cuadrados usando MATLAB. Cuando nosotros queremos hacer un ajuste por mínimos cuadrados, nos vamos a encontrar con una serie de datos tabulados y lo que deseamos es encontrar un modelo matemático que nos describa esos datos tabulados. Como se muestra en la gráfica, por ejemplo, nosotros tenemos estos círculos que son los datos tabulados y lo que nosotros queremos encontrar es el modelo matemático de esa línea recta, que en este caso está escrita como y igual a f de x. En MATLAB las representaciones de este polinomio se presentan de la siguiente manera. Cuando nosotros hagamos el ajuste por mínimos cuadrados, MATLAB nos dará los resultados de A1 y de A0. En el caso de un polinomio de grado 1, es decir, una recta, de A2, A1 y A0 en el caso de un polinomio de grado 2 y así sucesivamente hasta llegar a un polinomio de grado n. Al momento de hacer el ajuste por mínimos cuadrados existen algunas reglas que no se pueden romper. Por ejemplo, el grado máximo del polinomio que nosotros deseamos ajustar depende del número de datos que tenemos. Si por ejemplo nosotros tenemos 3 datos, el grado máximo del polinomio al que nosotros podemos ajustar sería un grado 2. Si tenemos 6 datos, el grado máximo al que nosotros podríamos ajustar sería un grado 5. Es decir, el grado máximo siempre va a ser el número de puntos menos 1. Ok, vamos entonces a ver estos ejemplos para hacer la solución dentro de MATLAB. Entonces, el ejemplo 1 dice, nos piden en la tabla siguiente se presentan los alargamientos de un resorte correspondientes a las fuerzas de diferente magnitud que lo deforman y nos dan un listado de fuerza y de longitud del resorte. Y nos dice que determinemos por mínimos cuadrados el mejor polinomio de primer grado, es decir, una línea recta que represente la función dada. Es decir, nosotros dentro de MATLAB lo que vamos a hacer es calcular los valores de A1 y de A0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vectores. En este caso vamos a generar un vector que se va a llamar F para las fuerzas y en este caso tienen valores de 0, 2, 3, 6 y 7. Ponemos punto y coma para evitar el eco. Para la parte de la longitud le vamos a poner L de longitud y vamos a poner los valores de 0.120, 0.153, 0.170, 0.225 y 0.260. Ok. ¿Cómo se realiza entonces el ajuste por mínimos cuadrados? Entonces, ajuste. El ajuste por mínimos cuadrados nos va a regresar dos valores, ya habíamos dicho, los de A1 y de A0, que son los coeficientes de nuestro polinomio de primer grado. Entonces lo voy a guardar en una variable que se va a llamar ec por ecuación. Y la instrucción que nos ayuda a hacer el ajuste por mínimos cuadrados a partir de un polinomio se llama polyfit. ¿Qué es lo que necesitas alimentarle a polyfit? Necesitas decirle cuál es tu variable dependiente, cuál es tu variable independiente y el grado del polinomio. Entonces, tenemos que identificar eso a partir de los datos que nos dieron en nuestro problema. En nuestro caso nos están diciendo que los alargamientos del resorte dependen de la magnitud de la fuerza que ejerzamos sobre él. Entonces, se puede decir que la fuerza es nuestra variable independiente, por lo tanto va a ser el primer dato que ocupemos. Nuestra variable dependiente en este caso sería la longitud. Recuerden que la fuerza fue la variable independiente y el grado del polinomio en este caso es un grado 1. ¿Por qué? Porque el grado 1 le pertenece a lo que es la ecuación de la recta. En el momento en que nosotros le demos enter, nos va a regresar dos valores. ¿Ok? Y por ejemplo, si quisiéramos graficar estos datos, podríamos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos poner los datos ajustados, vamos a ponerle LA de datos ajustados y podríamos hacer lo siguiente. Podríamos evaluar por medio de la función polyval
La función polival lo que hace es necesita los coeficientes de un polinomio que en este caso están guardados en NEC y necesita un valor o un vector de valores para poder hacer el ajuste. En este caso vamos a utilizar los mismos valores que teníamos, que en este caso eran los de la fuerza, y entonces nos regresaría los datos. Si ustedes se dan cuenta, los valores no son exactamente los mismos, porque como se mostraba en la figura que tenemos aquí, al hacer un ajuste por mínimos cuadrados, nosotros lo que vamos a tratar de hacer, o lo que hace matemáticamente hablando, es buscar en este caso una recta que trate de pasar lo más cercanamente posible a los datos originales. Por eso la representación gráfica lo vamos a observar de esta manera. Entonces ponemos plot, los datos originales, recordemos que eran la fuerza y la longitud, y los datos ajustados están en la fuerza y la longitud ajustada. Entonces al momento de nosotros generar una gráfica, nos vamos a dar cuenta cómo están. Entonces en este caso los datos ajustados son los de color naranja o color rojo, porque es exactamente una recta, y los datos que están en color azul son los datos originales. ¿Para qué se hace ajuste por mínimos cuadrados? Porque ese polinomio puede ser ocupado para sacar cualquier valor que esté entre el intervalo, por ejemplo, de 0 kilos hasta 7 kilos, usando precisamente la función polival. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuánto se va a deformar nuestro resorte si le aplicamos 4 kilos, entonces el ajuste por mínimos cuadrados nos va a dar una predicción, si lo quieren llamar así, o una proyección del posible valor. Entonces en este caso recordemos que el polinomio está guardado en NEC y el valor, por ejemplo, el que queremos calcular es 4 kilogramos, y entonces podríamos decir que la longitud que se va a deformar es de 0.1934, y si ustedes analizan la tabla, pues es un dato que concuerda, porque está entre 3 y 6 kilogramos de fuerza, y entre 0.170, que es la deformación a 3 kilos, y 0.225, que es la deformación a 6 kilos. Veamos el segundo ejemplo. El brazo de un robot equipado con un láser deberá realizar perforaciones en serie de un mismo radio en placas rectangulares de 15 por 10 pulgadas. Las perforaciones deben de estar ubicadas en la placa como se muestra en la siguiente tabla, y nos dan las coordenadas en pulgadas tanto de X como de Y donde se van a efectuar las perforaciones. Nos dicen que el recorrido del brazo del robot debe ser suave, es decir, sin movimientos en zigzag, pero al mismo tiempo deberá ser lo más corto posible, por lo que se deberá realizar un ajuste de datos a un polinomio de cuarto grado. Entonces, lo primero, igual que en el ejemplo anterior, lo primero que tenemos que generar es nuestros vectores, que en este caso un vector se va a llamar X y tiene valores de 2.5, 4.5, 5.2, 7.8, 9 y 10.6. El segundo vector tiene valores de 8, 7.4, 6.2, 5.3, 4.2 y 5. Entonces, para hacer el ajuste otra vez, ajuste, vamos a recurrir a la misma instrucción, el polyfit. Entonces en este caso lo vamos a llamar, volver a llamar EC, y recuerden que se van a sobreescribir los valores que nos van a dar, y en este caso necesitamos obtener los valores de A4, A3, A2, A1 y A0. Por lo tanto le vamos a poner polyfit. Nuestra variable independiente en este caso es las coordenadas en X, nuestra variable dependiente son las coordenadas en Y, y el grado del polinomio en este caso es grado 4, por lo tanto nos va a regresar 5 valores. Entonces, si se dan cuenta, estos son los valores. Este sería el valor de A4, que es 0.0042, el valor de A3, el valor de A2, el valor de A1 y el valor de A0.
Existe una segunda manera en MATLAB para hacer ajustes por mínimos cuadrados. Este sería a partir de un método gráfico. Vamos a repetir nuevamente nuestro problema número 1. Ya declaramos nuestro vector de fuerzas, nuestro vector de longitud, y vamos a hacer el ajuste como se mencionó anteriormente usando el polyfit. Entonces le vamos a poner que es la fuerza, la longitud, y en este caso es el grado número 1. Nos va a regresar los valores de nuestro A1 y A0. Ok, en el método gráfico lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una gráfica, vamos a poner la fuerza, la longitud, y en este caso lo vamos a poner, por ejemplo, de color azul con indicadores en forma de círculo para que nos dé nuestra gráfica. Si ustedes observan, solamente están nuestros puntitos que nos están representando la gráfica. Para hacer ajustes por el método gráfico, ajustes polinomiales, podemos ir a la barra donde dice herramientas, vamos a ir a la opción que dice ajuste básico. Este ajuste básico nos va a desplegar una nueva ventana. Esta ventana nos puede ayudar a hacer un ajuste desde interpolaciones por splines hasta polinomios desde primer orden, en este caso hasta décimo orden. Entonces, si nosotros seleccionamos el lineal, que es el de primer orden, entonces se nos trazará una línea en nuestra gráfica que es nuestra ajuste ya propiamente por mínimos cuadrados. Si nosotros le pedimos que nos muestre la gráfica, nos podremos dar cuenta que los valores que nos está poniendo son muy cercanos a los que nos había puesto de esta manera. Claro que aquí, como los está redondeando MATLAB, por eso es la pequeña diferencia. Si nosotros apretamos esta flecha, nos dará nos desplegará en pantalla precisamente la ecuación a la que está haciendo el ajuste y los coeficientes de cada una de ellas. Si ustedes observan, son los mismos que tenemos aquí, 0.0194 y 0.1156, que corresponden a P1 y a, en este caso, P subíndice 2, con una norma de residuales de 0.012. Y así es como se hace de manera gráfica un ajuste por mínimos cuadrados.